Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Este, pues hoy regresamos a nuestra sesión del Seminario del Capital. Muy bienvenidas y bienvenidos las personas que han estado, pues con mucha constancia asistiendo a este seminario y a las que se integran nuevas, les damos la bienvenida. El día de hoy, en teoría, pues íbamos a empezar con una recapitulación, pero el profesor Josafat no está porque iba a estar en un examen de doctorado de otra de las personas del seminario, que es Moisés, a quien pues ya le extenderemos nuestras felicitaciones. Y bueno, vamos a retomar en este seminario, en este semestre, pues el texto base que hemos estado revisando, que es el Capital, crítica de la economía política. Estamos con el tomo 2, el volumen 4, libro segundo, el proceso de circulación del capital. Hemos estado pues, revisando estos capítulos. Yo no me animaría a hacer la recapitulación porque sí son textos que hemos sentido algunos de nosotros que no tenemos formación en economía, ¿verdad, Alberto? Un poquito más densos en esos temas, pero también como a propuesta del propio Josafat y yo, o sea, como para, no solo por un tema así como de aligerar las sesiones, sino también porque consideramos que es muy importante también como conocer otros textos de Marx. Pensamos que sería bueno como traer a la mesa los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Un poco como anécdota decir que, digo, van a decir esto que tiene que ver con la plática, pero siempre digo que cuando yo adopté a mi gato, mi gato en realidad me adoptó a mí, me eligió a mí. Y así creo que este texto hoy me eligió a mí para que lo fuera a presentar, porque yo en realidad no había levantado la mano para presentarlo, aunque de todo lo que he leído de Marx, los manuscritos económico-filosóficos son mi texto favorito y muy en específico el manuscrito que refiere al trabajo enajenado, que ya después, bueno, se va a utilizar más el concepto de alienación o de enajenación, pero bueno, que más o menos ya son cuestiones ahí un poco más de traducción y que aludan más o menos a lo mismo, y que es un texto que yo cuando lo leo y lo vuelvo a leer siempre lo disfruto mucho, siempre me dice un montón de cosas. Pero es que además ahora con esta relectura que hice para esta sesión, pues algo que identifico en el texto es que aquí ya Marx, y que bueno, yo no me pondría como en esa posición de los grandes marxistas, como, no sé, no soy quien para decir que a lo mejor algunos filósofos como Luis Althusser efectivamente estaban equivocados cuando decían que hay un Marx joven y un Marx viejo y un Marx maduro y un Marx filosófico y un Marx antropólogo y un Marx economista. Y ahorita con esta relectura que hice del texto, yo diría que no hay un Marx separado de otro, es uno solo, nada más que pues en cada momento va presentando más bien una madurez pues intelectual, ¿no? O sea, pues como a todos nos ocurre. Yo la primera vez que leí esto me dijo unas cosas y ahora me está diciendo unas nuevas. Como esto, identificar cómo cuestiones que presenta en este manuscrito ya se están, o sea, ya se maduran en el capital, en el texto que hemos leído en los anteriores semestres. Algunas cuestiones de las que habla aquí ya se presentan en ese otro capítulo de manera mucho más madura, mucho más trabajada desde diferentes enfoques. Entonces, bueno, él en este texto empieza diciendo que la economía política, bueno, porque solo me centré en el de trabajo enajenado, no voy a hablar de los otros puntos de los que se mencionan aquí, o sea, en el manuscrito, lo de renta de la tierra, salario y tal, o sea, eso no me centré en ello, solo me centré en el que se refiere al trabajo enajenado.
Y entonces, él va a partir de hablar de la economía política y hacer un primer acercamiento crítico a lo que es la economía política de su tiempo. Porque él dice que la economía política va a arrancar de un hecho, o sea, va a arrancar del hecho de la propiedad privada, ¿no? De que existe la propiedad privada, pero no explica de dónde viene o cuáles son las leyes de la propiedad privada. Y ahí es donde va a estar, pues, ya haciendo esta parte de la crítica. Entonces dice que la economía política no comprende las leyes y no demuestra cómo se derivan de la esencia de la propiedad privada. La economía política no nos dice cuál es la razón de que se escinda el trabajo y el capital y la tierra. Y aunque aquí no lo va a mencionar, a mí me conectó esta frase que dice Marx en este texto, me conecta también, bueno, uno, en la idea de la economía política como una ciencia que él va a asumir que es una ciencia pues de las apariencias, porque no llega a la esencia de explicar, ¿no? De dónde viene la propiedad privada. Dice, nada más se queda en partir de ahí, pero no la explica y no comprende sus leyes, aunque las asume. Y entonces, pues me remite pues al capital que hemos leído, pues ya no nos vayamos al texto en sí, al propio capítulo, ¿no? Una crítica de la economía política. Entonces ahí ya está pues también hablando de una cuestión del método. Y después cuando habla de la razón de cómo se da, dice que no nos dice cuál es la razón de la que se escinda el trabajo y el capital y la tierra. Y esto me hizo pensar mucho también en el Capital cuando leíamos el último capítulo del tomo 1, el capítulo 24, donde habla de la acumulación originaria, en la que nos explica que esto se da con la escisión, con la ruptura entre dos clases, ¿no? Y el surgimiento, esta escisión lo que va a llevar es al surgimiento de dos clases que va a ser los desposeídos, los obreros y los propietarios. Entonces, esto, por eso digo, pues más bien aquí ya está planteando unas ideas que después vamos a ver cómo se maduran en otros textos. Entonces, en la lectura segunda que yo hago, en esta lectura que hago, es que, bueno, a encontrar estas cuestiones que más tarde vamos a ver en el Capital, en la crítica de la economía política, y voy a leer una cita donde él dice que esta cuestión, ¿no? De esta escisión. Dice, el obrero degenera en mercancía y la miseria del obrero se halla en razón inversa al poder y a la magnitud de su producción. El resultado necesario de la competencia es la acumulación del capital en pocas manos y por tanto la pavorosa restauración del monopolio. Y por último, que se borra la diferencia entre capitalista y terrateniente, y entre campesino y obrero fabril, dividiéndose necesariamente toda la sociedad en las dos clases de los propietarios y los obreros carentes de toda propiedad. Entonces ahí esto me conectó de inmediato con ese capítulo de la acumulación originaria y que, bueno, ahí nos va a hablar cómo surge la propiedad privada y cómo se da esta escisión entre obreros desposeídos y los propietarios. También leyendo el texto, lo que infiero, lo que veo y que también eso lo he aprendido mucho de las sesiones que hemos tenido en este seminario, cuando hemos invitado al colega Jonathan Romero, que él siempre habla del método, de cómo se despliega el método en las explicaciones que hace Marx. Y algo que yo encontré aquí, que bueno, no lo va a decir así como tan explícito, pero que está esta cuestión del método, cómo él va a decir que la crítica de la economía, perdón, que la economía política es una ciencia que solo va a mostrar la apariencia de la propiedad privada, pero no va a ir a su esencia. Y entonces cómo se va a ir desplegando como una crítica a la economía política en búsqueda de mostrar cuál es la esencia de la propiedad privada. Y el punto de partida es esta escisión que se da y que luego va a señalar de manera más amplia y rigurosa
en el capítulo donde habla de la acumulación originaria. Entonces dice que la economía política esconde la enajenación contenida en la misma esencia del trabajo por el hecho de que no considera la relación directa entre el obrero y en el capitalismo todo se va a presentar como una inversión. Y es lo que este capítulo del trabajo enajenado justamente es lo que va a mostrar, cómo en el capitalismo todo se muestra invertido. O sea, todo se muestra como una apariencia. Por eso en el capital vamos a ver cómo dice que es el mundo de las apariencias, ¿no? De la que objetividad espectral, de la que ahí nos traducía también Josafat cuando nos lo ha retomado. Entonces, una cita también en la versión que yo tengo, que a lo mejor no sé, yo creo que no iba a tener esta, de colección 70 de Carlos Marx, Manuscritos Económicos Filosóficos, bueno, pues es que es de la biblioteca de mi papá y es una versión al español de Wenceslao Roses, que fue el gran traductor acá en México de la obra de Marx. Entonces, en la página 75, esta frase que también es muy conocida, donde dice que a medida que se valoriza el mundo de las cosas, se desvaloriza en razón directa el mundo de los hombres. El trabajo no produce solamente mercancías, se produce también a sí mismo y produce el obrero como una mercancía y además en la misma proporción en que produce mercancías en general. Este hecho expresa, realmente dice que lo que este hecho va a expresar es que el objeto producido por el trabajo, su producto se enfrenta a él como algo extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha plasmado, materializado en un objeto y es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización como estado económico se manifiesta en la privación de realidad del obrero, la objetivación como la pérdida y la esclavización del objeto, la apropiación como extrañamiento, como enajenación. Y luego vamos a ver también cómo nos dice esta inversión, cómo se manifiesta. Dice, la enajenación del obrero en su objeto se expresa en que cuanto más produce, menos puede consumir. Cuanto más valores crea, menos valor, menos dignidad tiene él. Cuanto más modelado su producto, más deforme es el obrero. Cuanto más perfecto su objeto, más bárbaro es el trabajador. Cuanto más poderoso el trabajo, más importante quien lo realiza. Cuanto más ingenioso el trabajo, más embrutecido. Más esclavo de la naturaleza es el obrero. La economía política esconde la enajenación contenida en la misma esencia del trabajo, por el hecho de que no considera la relación directa entre el obrero, el trabajo y la producción. Entonces esto me parece muy relevante. Luego vamos a ver en estos mismos manuscritos cuando habla en el pasaje sobre el dinero, cómo menciona pues estas inversiones que se dan en el capitalismo, cómo todo se muestra de manera invertida y él va a decir que el dinero pues va a ser bello, lo que es feo, va a ser o sea, puede comprar incluso amor, va a mostrar el amor como si fuera amor, cuando en realidad solo es una apariencia del amor, de la amistad o de cualquier otra cuestión. Y entonces también vemos ahí, yo a veces sí he tenido un poco de confusión y ya luego si quieren lo podemos discutir, incluso cuando estén Josafat en otras sesiones o algunas otras compañeras y compañeros, porque a veces me confunde si aunque creo que sí ya es un primer avance, porque en este texto va a empezar a hablar ya de cuestiones como, o sea, utiliza el tema de la religión como para hacer la alegoría de cómo, así como en la religión se muestran estas enajenaciones, también en estas cuestiones más de lo social, más del proceso más del trabajo, de la producción. Entonces yo ahí pensaba que ya este es un primer adelanto de lo que luego él va a desarrollar en el fetichismo de la mercancía, aunque sí ya utilizando el concepto como tal de fetichismo. Entonces, bueno, ¿qué es el trabajo enajenado? Entonces él dice que va a haber tres formas de que se va a expresar esta enajenación. La primera es cuando la primera forma de enajenación, de trabajo enajenado, es el trabajador alienado, enajenado de su propio trabajo. O sea, hay una
hay una alienación, hay un extrañamiento del sujeto sobre su trabajo, sobre su objeto producido, digamos, porque no le pertenece. O sea, va a tener, aunque sea una persona que trabaje en una fábrica, por ejemplo, donde producen mesas, esas mesas se le van a ser expropiadas, se le van a ser enajenadas, no van a ser un producto que le pertenezca, va a tener que seguir trabajando y embruteciéndose para poder comprar una mesa para sentarse a comer en su casa. Es como la forma más sencilla en que yo lo entiendo. Pero esas mesas pues se quedan ahí, está como la impronta, ¿no? De toda la realización del sujeto que que le es expropiado, que le es enajenado en ese proceso de producción. Y luego vamos a tener una segunda forma, o sea, bueno, esta enajenación dice que el trabajo es una forma de realización donde el sujeto se realiza, ¿no? Porque va a transformar la naturaleza, etcétera, pero que en el capitalismo, pues esto no va a ser tal, porque al contrario se le expropia, se vuelve como extraño ese objeto que él realizó y que el origen de esto, pues como lo decíamos, es la propiedad privada. Se va a dar una objetivación, una cosificación del objeto producido, se vuelve en contra de quien lo produce. Y el trabajo es una forma de embrutecimiento, este es porque va a alienar al sujeto de sí mismo. Esta ya es la segunda forma de enajenación. Hay una alienación del sujeto de sí mismo porque en vez de realizarlo, él se va a volver apéndice de la máquina, le va a generar como mucha pesadez dirigirse a hacer su trabajo, a su centro de trabajo y que más bien va a estar todo el tiempo pensando en el momento de salir de la fábrica, de que termine su horario, su jornada laboral para irse y olvidarse. O sea, no es verdad esto que el trabajo libera como lo ponían los nazis ahí en los campos de concentración, porque al contrario, en el capitalismo lo va a embrutecer, lo va a hacer que eso que diríamos, que como lo explica el propio Marx y Engels en este texto pequeñito de el trabajo en la transformación del mono en hombre, pues en el capitalismo más bien va a ser una cosa que se va a despreciar, ¿no? Porque pues lo va a embrutecer y lo que va a generar es una alienación de sí mismo. Y luego vemos una segunda forma de enajenación en la que dice que el sujeto se va a enfrentar a su ser genérico, a su ser social. Dice que se ha considerado que el acto de la enajenación de la actividad práctica humana o del trabajo en dos aspectos, la relación entre el obrero y el producto de su trabajo, dice, como objeto ajeno y dotado de poder sobre él, estas relaciones al mismo tiempo la que le coloca ante el mundo exterior sensible, ante los objetos de la naturaleza, como ante un mundo extraño y hostil. Y la segunda parte, que es una autoenajenación, porque es una relación entre el trabajo y el acto de producción dentro del trabajo. Y esta relación es la que media entre el obrero y su propia actividad, como una actividad ajena y que no le pertenece. La actividad como pasividad, la fuerza como impotencia, la procreación como castración, la propia energía física y espiritual del obrero, su vida personal, pues es una vida que no va a ser, perdón, dice, pues la vida no es otra cosa que actividad, como una actividad que se vuelve contra él mismo, independiente de él, que no le pertenece, entonces se va a dar una autoenajenación, como más arriba la enajenación de la cosa. Entonces hay una enajenación del sujeto hacia el objeto y una enajenación de sí mismo, como segunda forma de enajenación. Y la tercera, pues frente a su ser social y a su ser genérico. Y aquí pues me metí de lleno a revisar a qué se refería Marx cuando habla del ser genérico. Bueno, también antes de entrar a lo del ser genérico, solo decir que la primera forma de enajenación es un despojo.
Y la segunda es una forma de despersonalización, es una forma de despersonalizar, y la tercera es una forma de deshumanizar. Ajá, la tercera forma que lo aliena de su ser social y de su ser genérico. Entonces tenemos despojo, despersonalización y deshumanización. Esas son las tres formas de enajenación en el trabajo enajenado, donde el ser se vuelve un tener, ¿no? Como también lo va a explicar un poco Erich Fromm. Porque el trabajo vivo se va a cristalizar en mercancías y estas mercancías se vuelven un trabajo muerto, ¿no? Donde las relaciones entre hombres se vuelven una relación entre cosas. Así el hombre va a perder su ser, su esencia, y se va a objetivizar, pasa de ser un sujeto a un objeto. Entonces también vamos a tener que los planos de la enajenación, contraria a la creación, es el económico, ¿no? Con el fetichismo de las mercancías, un plano político donde hay una mistificación del Estado, donde pues es una igualdad, pero que es una igualdad y una libertad fetichizadas, donde todos somos iguales en tanto que tenemos esta igualdad en el sentido y esta libertad de vender, pero lo único que poseemos como desposeídos, que es nuestra fuerza de trabajo. Esa es la única igualdad a la que vamos a tener. Y entonces, bueno, nada más para explicar un poco lo del ser genérico, es que él va a decir que el ser humano es un ser biológico, pero también es un ser social. O sea, es al mismo tiempo naturaleza y al mismo tiempo se desarrolla en un plano natural, en la naturaleza. Y en estos manuscritos se va a entender que la cuestión del ser genérico se puede desarrollar a partir de tres ideas centrales. Uno, que la actividad del ser humano, del hombre, y ahí vamos, y de la mujer, es una actividad consciente, o sea, no es como la de los animales que buscan alimento un poco de manera instintiva, que buscan cobijo, que buscan resguardo, y que la actividad del hombre no es tan así, es una actividad consciente, esa diferencia de una abeja que construye un panal, pero no piensa cómo va a construir ese panal antes de construirlo, no tiene un pensamiento abstracto respecto a esto. O sea, el hombre como ser consciente y como transformador de la naturaleza, siendo el parte de la naturaleza y él mismo siendo naturaleza, pues antes de construir ese lugar de resguardo, esa casa, pues él va a pensar cómo quiere esa casa, si nada más así como este espacio así abierto, como, o si lo quiere que tenga divisiones o tenga 2 cuartos o tal, ¿no? Ya va a pensar en su actividad es una actividad consciente. Piensa antes de producir y lo crea no solo con fines de responder a una necesidad biológica inmediata. Entonces, la vida genérica, a esto se va a referir Marx, que esto es su vida genérica, y para Marx es la capacidad de proyectar la voluntad sobre la naturaleza. Y luego, como una segunda idea central de esta idea más amplia, que es la idea del ser genérico, es que el hombre es un ser social y se reconoce a sí mismo como parte de la especie humana. El ser genérico es la conciencia de que el sujeto está ligado a la totalidad de la humanidad. Y el tercer elemento de este ser genérico, pues, es la naturaleza. El hombre es naturaleza, pero también vive de y en la naturaleza. Y va a definir así a la naturaleza como un cuerpo inorgánico del hombre. Entonces, aquí el ser genérico se manifiesta en la capacidad de transformar la naturaleza, no solo para sobrevivir, sino para humanizarla. Y aquí va a reflejar la creatividad humana, ¿no? Y pensemos también un poco, digo, a lo mejor no sé si valga el ejemplo, cómo pues de elementos de la naturaleza que se han utilizado, pues hemos creado cosas pues maravillosas, ¿no? Ya no digamos los elementos tecnológicos que, bueno, si tienen un uso capitalista no hay que perderlo de vista, pero también el arte, ¿no? Como tallar en piedra o el uso que se le da, por ejemplo, al oro para hacer unas piezas magníficas
de arte y tal, ¿no? Entonces él es un poco de lo que va a hablar, cómo aquí se va a reflejar la creatividad humana en esta transformación de la naturaleza. Ese ser consciente, pues ahí está presente también. Entonces dice que cuando el trabajo es enajenado, esta relación se rompe. La naturaleza deja de ser el espacio de realización del hombre y se convierte en un objeto extraño de explotación. Entonces a mí por eso este pasaje de los manuscritos, este pasaje del trabajo humano, perdón, enajenado, me parece trascendental. Yo cada que lo vuelvo a leer, como en esta vez, pues ya lo leí en clave de que ya había leído El Capital, entonces encontré como un diálogo ya con el Capital, y pues es el mismo autor quien lo está escribiendo y que aquí ya está dando unas pistas que después va a desplegar de manera mucho más amplia y acabada en el Capital, pero que básicamente esta cuestión del trabajo enajenado que surge de esta acumulación originaria que da lugar a la propiedad privada y a la escisión entre trabajadores, entre trabajadores asalariados, obreros y desposeídos y la clase propietaria, pues es el origen de esta enajenación que se sintetiza en tres grandes cuestiones: despojo, despersonalización y deshumanización. Despojo porque es esta alienación, esta ruptura entre el sujeto y el objeto que se le presenta como una cosa extraña a sí misma. Despersonalización porque el trabajo que tendría que ser una fuente de realización de los sujetos, de las personas, pues se vuelve contra sí mismo, alienándolo, y deshumanización porque lo pone en contra de su ser genérico, ¿no? Que ya expliqué a grandes rasgos qué es esta idea de ser genérico para Marx, que es ser un ser natural, pero también social. Entonces es un pasaje que me parece importantísimo, pues para entender también que el capitalismo, pues no solamente es un fenómeno económico, pues es un fenómeno político, incluso ontológico. También ahí los filósofos podrán explicar mucho mejor esto, y que como bien lo leía en un texto que a mí me gusta mucho y que siempre recurro a él, de Hans Enzensberger, en crítica de la economía, crítica de la economía política de la ciencia, es donde habla de donde habla de la cuestión de que no solamente, o sea, que si el problema solo es como tal el capitalismo, pues vayamos y expropiemos los medios de producción. Pero el problema no solo es eso, sino que la propiedad privada, como nos lo dice en el capítulo 24 de acumulación originaria, genera el problema, pero al mismo tiempo ese problema sigue generando, o sea, es como un ir y venir, ¿no? Y entonces la propiedad privada, el surgimiento de la propiedad privada y del capitalismo, como este devenir histórico, crea trabajo enajenado y crea un problema, porque este problema pues es el de pues también la enajenación del sujeto con el objeto, del sujeto con sí mismo y del sujeto con lo social. Entonces, para que transitemos a otro mundo posible, pues no nada más se trata de... Oye, ¿sí te puedes apagar tu cámara, por favor, tantito? Sí, estoy intentando que no se viera directamente eso, pero Bueno. Puedes poner como fijada, ¿no? Fijar. Sí, perdón, es que me perturba si están confundiendo, digo, ¿qué está pasando? Una pantalla grande aquí. Sí, enfrente, entonces veo la pantalla grande y digo, ¿qué está pasando? ¿Todo bien por allá? Bueno, es eso, la verdad es que
es apasionante, la verdad, y Alberto y yo le hemos dicho que estos textos sí es necesario leerlos porque como que nos llegan a las más hondas fibras y nos permiten Se entender escucha muchísimo más de cortado. todo. Se escucha Bueno, cortado. ya estoy cerrando, perdón. Bueno, es esto y ya creo que pasemos la palabra a otras personas. A mí me hubiera gustado que me escuchara Adrián en porque yo creo que va a ser un pasaje que le va a gustar mucho si no lo leyó, pero estaba en otras cosas, pero bueno, ya habrá tiempo de retomarlo. Hay decir también que, porque no terminé la idea, porque me distraje con esto de que había una imagen, sí, de que lo que decía Enzensberger, que no nada más se trata para transitar de un mundo capitalista, de un modo de producción capitalista a otro, pues no nada más es expropiar los medios de producción y distribuirlos o socializarlos, ¿no? Sino también desfetichizar el mundo y desenajenarlo, porque pues es esto, justo en lo que estamos metidos y que yo creo que hoy este texto nos da para analizar mucho de lo que hoy mismo está pasando pues en el mundo en estos niveles pues de enajenación, de deshumanización, de despojo y de despersonalización. No sé si sirve el ejemplo del que estábamos platicando hace rato de este fenómeno que a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo y de los terians, de gente que se siente animal. Bueno, a nivel de deshumanización que hemos llegado, no creo que necesitemos ponernos una máscara para decir que somos animales. Pero bueno, no sé, ya pasemos la palabra a otras personas. Sí, también virtualmente que levanten la mano. Sí. Sí, virtual, sí pueden ir levantando la mano a quien quiera mencionar algo. A ver, ahí, no hay manos, pero es Julio que luego le falla su entonces voy a leer. Bueno, en lo que se van animando, saludos a mí, que creo que es nuevo en la sala. Ahorita te doy la palabra, Caro. Lo del lugar común del animismo de gatos y libros, bueno, puede ser importante, no hay que jerarquizar. Hola, hola. Entonces, dame un momentito. Si el tema es la propiedad privada, ¿cómo limitarla? ¿Cómo, de acuerdo a Pickett, limitar la herencia, etcétera? Ay, gracias, Julio. Bueno, ahorita hablamos. Son niveles de abordaje en los temas de despojo, fetichismo, enajenación, homoconsumos. Es pregunta. Bueno, pues yo creo que antes que el primero, pues es que los manuscritos de 1844 sí son muy previos al tema a cuando habla de como tal fetichismo de la mercancía en el capital, pero yo sí creo, digo, yo sí creo, yo sí veo en las lecturas que hay como o sea, están como en ¿cómo diría? Como en una misma línea, o sea, no es que yo no veo que haya esa ruptura entre que un Marx joven, un Marx viejo, un Marx no sé qué, porque yo sí veo como que más bien lo que hay es un despliegue de las categorías, los conceptos, los planteamientos que va a hacer haciendo en sus primeros textos y que después ya van a estar como más ampliamente desarrollados en el Capital, que es como la obra cumbre, pero pues desde la ideología alemana pues empezamos a ver, no sé cuál es antes, si o la ideología alemana, ahorita no tengo el dato de la fecha de publicación, pero pues sí se ve que hay como vasos comunicantes entre unos y otros textos. Adelante, ahora sí, Caro.
Voy a cerrar la cámara porque creo que traigo problemas o el problema está en todos lados con el internet, pero bueno, pues yo te felicito por la exposición. A mí me gustó mucho, me pareció muy clara, muy interesante. Te escuchamos bien, Carolina? Perdón, es que aquí se escucha de seco, pero te escuchamos bien. Yo les comentaría No, no. que yo leí el de Alianza Editorial y me parece que toca temas que yo no sé si aquí son más claros que en el Capital, pero se me hizo deliciosa la lectura porque, bueno, es otro nivel y muy brevemente me parece, sí se escucha porque me siento como Sí, hablando, ¿sí? Sí, no, Eh, sí te escuchamos. Si quieres, ah, solo ok, a cerrar el gracias, micrófono. porque yo te No oía salgan cortada. palabras. A ver, de forma muy breve, me parece que en la literatura que tenemos de la época se decía como ahora en el neoliberalismo que la miseria obrera se atribuía a la carencia de virtudes de quienes la padecían y contrasta con el análisis que se hace sobre los obreros, sobre el trabajo, sobre el capital. Por ejemplo, en la página 51 decía que el salario está determinado por la lucha abierta entre el capitalista y el obrero, pero pues siempre ganaba el capitalista. Me parece que desagrega de una forma muy interesante el análisis del trabajo. Dice que del producto del trabajo, una parte muy pequeña pertenece al obrero, pero aquella que es necesaria exclusivamente para su existencia, no como hombre, sino como obrero. Y también habla, siempre se nos habla de la división del trabajo como un gran acontecimiento y bueno, puede ser, pero nos dice que realmente la división del trabajo eleva la fuerza productiva del trabajo, lo que eleva es la riqueza del capitalista y empobrece al obrero hasta reducirlo a máquina. Tú lo señalabas en algún momento lo que decías, y al hacerlo hace cada vez más dependiente al obrero del capitalista. En general, em, me acuerdo que aquí alguna vez estuvimos discutiendo sobre el trabajo en una parte del análisis y yo decía que el trabajo, como se dice siempre, pues te hace un ser humano, te cambia de mono a hombre, como de las lecturas que hacíamos. Y aquí él mismo dice en la página 58 que el trabajo en general y en su actualidad, por su finalidad es simplemente un incremento de la riqueza. Y dice que el trabajo es nocivo y es funesto, porque el obrero sufre más que nunca en su estado de declinación social. Y algo que me parecía muy interesante también es que dice que la economía asienta la tesis de que el proletario como un caballo cualquiera debe ganar lo suficiente para poder trabajar y no lo considera en sus momentos de descanso como hombre, sino que este cuidado se lo deja a la justicia, a los médicos, a la religión, como lo hemos visto aquí a lo largo del seminario, en ese papel tan importante que tienen como para que el obrero ahí encuentre solución a sus problemas. Dice que también se lo deja a los cuadros estadísticos, a la policía y al alguacil de pobres. Y bueno, ya para terminar, eh, habla de cómo se utiliza el trabajo de las mujeres y hasta de las infancias y yo no estaría tan de acuerdo en la misoginia de Marx, porque no solo en este momento habla de cómo se esclaviza a las mujeres y en algún momento en la ideología alemana también señala cómo la mujer es en la familia patriarcal capitalista, una esclava en su propia familia y lo viene señalando en distintos textos, aunque a veces no se reconoce la importancia de esta reflexión, que claro, Marx no era un feminista, ni existía todavía el feminismo con ese nombre, aunque así sí existía la lucha de las mujeres por sus derechos.
en algunos momentos. Bueno, me encantó el texto, me encantó tu exposición y bueno, sigamos aprendiendo y compartiendo, porque creo que el conocimiento se construye de forma colectiva. Gracias. Gracias, Caro, por tus palabras. Espero se haya entendido. No son temas fáciles de explicar. Me dio mucho gusto presentarlo porque creo que de todo lo que yo he leído de Marx es de lo que más me gusta. Perla, ¿sí se escucha? Si escuchan, va a presentar Perla. Hola. Pues yo quería comentar algunas cosas. Escuché algunas de las preguntas que Ruth leía del chat y no sé si a lo mejor algo de esto ayude a crear varias preguntas. Primero porque sí, efectivamente esta diferencia que algunos marxismos y que como ustedes saben siempre que se habla de marxismos se tiene que hablar así en plural porque hay muchas expresiones muy distintas, algunas incluso contradictorias, ¿no? De la forma en la que se ha leído la obra de Marx. Y no todos los marxismos, pero sí algunos, ya hablaba Ruth de Louis Althusser, y de toda esa escuela francesa que van a asumir como una especie de ruptura, ¿no? Entre un joven Marx supuestamente más liberal, burgués, eurocéntrico, incluso en la discusión en América Latina también se va a hacer esa diferencia, ¿no? De un Marx joven que es hegeliano y eurocéntrico, ¿no? Y un supuesto Marx maduro ya con el Capital que habría dejado atrás todos estos como vicios de juventud, atrás el eurocentrismo y atrás el coqueteo liberal, ¿no? El hegelianismo, etcétera. Y que esa no es la lectura de todos los marxismos, pero bueno, pero algo importante de destacar, como igualmente ustedes saben, es que también esta obra, en particular los manuscritos de 1844, no es un trabajo que se publicó como mucha de la obra de Marx, que pues no se publicó, digamos, en vida como un texto terminado, preparado. Estos son unos manuscritos que deja, y que además estos manuscritos se publican hasta 1932, en el primer ejercicio del primer intento de publicar unas primeras obras completas de Marx y Engels, justo en la Unión Soviética, como decía Ruth, en el Instituto Marx Engels, por este personaje David Riazanov, que se le da la tarea de juntar la obra de Marx y Engels, que estaba perdida en muchos lugares, que fundan este instituto en Moscú, y que cuando se publica estos manuscritos, hasta los años 30, o sea, se publican ahí, pero no es que inmediatamente todo el mundo ya los conocía y los leía. Entonces, yo lo quería mencionar porque es importante considerar eso al momento de justo cómo se van a dar a conocer este trabajo, y que muchos marxistas, como que entendemos como clásicos, que se leen más, muchos no conocieron este trabajo o no lo consideraron en sus reflexiones teóricas. Además de que la historia de David Riazanov pues es interesantísima, porque después va a ser perseguido por el estalinismo y lo desaparecen, ¿no? A Riazanov no sabe qué pasó con él, pero bueno. Y también situarme, me parece siempre importante, más allá del momento de la publicación de la obra en los años 30, también cuando la obra se redacta originalmente, estos manuscritos en el año 44, que es un momento, pues sí, de este Marx joven, que acaba de terminar su periodo como editor de la Gaceta Renana, y que habría también que situarlo ahí en que es un Marx que uno no es que además él no era economista, ¿no? Que no es economista, y que justamente en su relación con, con la crítica y con el movimiento social, él se ve obligado a irse a estudiar estos temas de la economía. Y como bien lo decía Ruth,
a pesar de que el capital vendrá mucho tiempo después, ya establece aquí ciertas cosas importantes, como por ejemplo que su objeto de crítica está siendo justo la economía política, que es el nombre como en esa época, en el siglo XIX, se entendía a lo que hoy llamamos la ciencia económica, ¿no? Ahí en ese momento pues, todo se conoció como economía política, incluso en algunos países se le sigue llamando economía nacional. Y como dice él ahí, estamos partiendo de lo que la ciencia de la economía, ¿no? La economía política, de sus categorías, de sus leyes, y las estamos pasando por la crítica, ¿no? Y justamente cuando señala que la economía política no puede explicar muchas de las cosas que él está viendo, y una de ellas es el tema de la propiedad privada, ¿no? Yo creo que sí sería importante eso resaltarlo, porque en estos manuscritos, y es un tema que seguirá trabajando Marx, justamente él va a señalarlo, ¿no? La economía política habla de la propiedad privada, pero nunca nos explica de dónde viene, y porque también en el movimiento social en la época, el movimiento político, particularmente Marx pues tendrá estas discusiones con los anarquistas, ¿no? Como Proudhon, que van a proponer estas lecturas de que el problema de la sociedad es que hay propiedad privada y que entonces la solución sería abolirla, que porque es un robo. Y Marx va a entrar en esa discusión de decir, es que el problema sí es la propiedad privada, pero tiene un fundamento. O sea, no es el origen de todos los males de la sociedad, sino que más bien falta explicar en qué se fundamenta la propiedad privada, qué la hace posible, qué la desarrolla, y ahí hay estas distancias pues también de Marx con ese anarquismo, y justamente lo que va a estar intentando mostrar en esta parte del manuscrito del trabajo enajenado es que ese es el origen de la propiedad privada, o sea que tiene un fundamento, y ese fundamento pues sería ese trabajo enajenado que ya Ruth nos explicaba. Y además quería contar dos cosas muy rápido, perdón. Uno, que lo decía ahorita Carolina, que este tema también del trabajo habría que tener siempre muy presente, que Marx nos está hablando, cuando habla de trabajo enajenado, no está hablando del trabajo en general, digamos como esta actividad dirigida a fines, sino la condición que esta actividad dirigida a fines toma bajo las condiciones capitalistas, aunque todavía no lo va a decir tan acabado de esa manera. Porque digamos, habría que distinguir justo eso, por qué le pone un apellido, ¿no? Trabajo enajenado, como una forma también de trabajo forzado, que después va a distinguir ya en otros textos del trabajo, de otras formas de trabajo enajenado, como el trabajo libre, pero que van a ser distintas del trabajo en general, o de lo que alguien después como Marcuse va a distinguir como el hacer humano, ¿no? Que el hacer humano es una cosa, y cuando ese hacer pasa, digamos, se somete a las necesidades de lo económico, ahí se convierte en trabajo, pero el trabajo tendrá distintas expresiones, pues dependiendo su momento histórico, pero que algo que tienen en común las sociedades de escasez, pues es que todas ellas manifiestan formas de este trabajo enajenado, ¿no? Pero eso creo que sería importante de señalar. Y ya nada más por último, porque me parecía también muy interesante lo que decía ahora Carolina, que sí aparece pues ahí algunas reflexiones sobre las mujeres, sobre los niños y las niñas, y que sí, de repente hay estas ideas que en algunos espacios se comparten, ¿no? De que sí hay cierto machismo ahí o no. Y ahí yo les recomendaría mucho pues están en las feministas marxistas, pero bueno, en particular en los últimos años se ha leído muchísimo a Silvia Federici, este librito que tiene ella que se llama El patriarcado del salario, donde pues un poquito pues nos explica ese concepto que ahora no voy a meter ahí, pero también justo que es gracias a las reflexiones de Marx y de Engels en su obra muy extensa, que
que van a poder retomar muchas de las feministas marxistas posteriormente, pues muchas de estas críticas, ¿no? El propio Engels, pues después tendrá esta obra del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. La misma hija de Marx, Eleanor Marx, va a ser una feminista socialista, y les recomendaría también mucho una biografía de Marx muy linda. Hay muchas biografías de Marx, pero en particular hay una muy linda que se llama Amor y Capital, de una periodista británica, Mary Gabriel, donde hace una biografía de Marx y las mujeres que la acompañan en su vida, su esposa y sus 3 hijas, y resalta pues mucho el papel también de su propia compañera Jenny von Westphalen, incluso como coautora de varios textos, y también pues del papel de sus hijas, en particular de Eleanor Marx, que hay compañeros que han propuesto incluso después que hasta se le puede reconocer como coautora de los tomos 2 y 3 del Capital, que va a revisar junto con Engels, pero bueno, porque hay pues como todo un mundito ahí que luego está bueno echarle un clavado, pero nada más para compartir eso, y perdón por lo tardado, yo le dejaba. No sé si hay alguien. Rápido. No, es para contestar esa pregunta, y pues muchas gracias, Perla, porque sí, se complementa muy bien con lo que se expuso, dando pues también como el contexto de producción de este trabajo, de cómo se publicó y tal. Y sí, bueno, yo casi cuando iniciamos estos trabajos del seminario, el que antecedió a el de Vuelta a Marx, presentamos. Y bueno, yo lo primero que hice en el CIDE fue presentar, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, un libro sobre sobre marxismo y feminismo, ¿no? Que es como un poco, fue el resultado de un coloquio en el que participé y donde hay un artículo de mi autoría, en donde justamente retomo la categoría de la enajenación, para hablar de la necesidad de este diálogo entre feminismo y marxismo, y la necesidad de que vayan juntos, y de que el feminismo debe de retomar pues los postulados más críticos del marxismo, porque creo que las dos, en su esencia, estos dos planteamientos, tanto el marxismo como el feminismo, pues están apuntados a un objetivo común, que es el de la emancipación. Y en esa obra, cuando yo escribí ese texto, retomé una autora no recuerdo ahorita su nombre, pero es una autora que se apellida Brown, que ella hace toda una genealogía de la obra de Marx, donde va a decir, bueno, sí, Marx no habló como tal de género, pero él habla de cuál es la condición de la mujer en el capitalismo, y entonces hace una genealogía de toda su obra, donde va hablando de estas cuestiones de las relaciones familiares en el capitalismo, de las relaciones sociales, cómo se expresa la condición de la mujer. Y en específico hay un texto que yo, antes de conocer a Abraham, ya había leído, que se llama El suicidio, donde Marx va a hablar pues de la situación de la mujer. En la esencia de esa obra es hablar de la situación de la mujer, de diferentes estratos sociales, en la sociedad burguesa, y cómo la moral burguesa y la posición pues digamos siempre de sometimiento, inferioridad económica o moral de las mujeres, pues las va a poner en una situación, una condición pues más, pues de una circunstancia pues de opresión, y donde no va a tener una situación nunca de igualdad. Pero también lo vamos a encontrar en otros textos, como la Sagrada Familia, como en el propio manifiesto del Partido Comunista, y en el propio Capital, como leímos varios artículos donde se habla cuando la mujer ya entra al mundo del trabajo, o sea, el trato que tenían, ¿no? No nos tenemos que ir muy lejos. Y en la comida te voy a preguntar qué opinas de la película que salió sobre Eleanor. Gracias. Y por acá Alberto quería decir algo. Sí, si no hay palabras virtuales, ¿no? No, hasta ahora. ¿No? Bueno, sí, pues no, pues continuar un poco la conversación abierta, y
¿no? Esto que creo que se ha repetido varias veces, el contexto en el que lo escribe, que justo está en este momento que yo creo que acaba de llegar a París, ¿no? O sea, después de haber salido de Alemania. Y una cosa que sí noto al leer, y que creo que tiene que ver con una de las preguntas, es que respecto al capital, aquí, y creo que tiene que ver con lo que decía Perla del contexto de las discusiones, él está mucho más, pone en el centro mucho más la discusión sobre la propiedad privada que la mercancía. O sea, que la manera en la que lo describe parecería que el proceso, digamos, dialéctico de encontrar las contradicciones, etcétera, etcétera, para seguir pensando lo empieza a hacer desde la propiedad privada, ¿no? Y que creo que esto tiene que ver y que luego probablemente poco a poco hubo un momento que tomó la decisión de decir, no, vamos a empezar por la mercancía, pero aquí todavía no aparece eso. Esa es la sensación que me ha dado al ir leyéndolo y creo que es, bueno, como creo que es interesante, ¿no? De que efectivamente no hay que categorizar las cosas tal, pero sí ir viendo también los cambios, ¿no? Y que esta decisión de poner al inicio de no de lo más intuitivo sobre lo que hay que pensar la mercancía, creo que eso todavía no está aquí, ¿no? O sea, lo segundo tiene que ver también con esta cosa de lo de trabajo y trabajo enajenado. Yo creo que una cosa que de hecho desde la historia conceptual han visto bastante bien es que esto se puede ver en el idioma inglés con la diferencia entre work y labor. Que work pertenece, digamos, sería esta categoría antropológica, ¿no? De nuestra capacidad de generar nuestras propias condiciones para reproducirnos, ¿no? Y labor sería la forma específica que toma en la modernidad o en el capitalismo, ¿no? Y creo que esto, una especie de consenso que veo leyendo varios lados, que en el caso del español funcione como trabajo y empleo. Es decir, utilizar la palabra trabajo, aunque en Marx, claro, como luego son traducciones detrás, no es claro, pero creo que ayuda como a dividir, ¿no? O sea, trabajo para pensarlo como la manera genérica o antropológica, digamos, y el empleo como la forma específica que toma dentro de las relaciones capitalistas, ¿no? O sea, creo que son una categoría, digamos, o sea, una división que creo que funciona, o al menos a mí me ha funcionado para explicar algunas cosas. La segunda cosa que quería era seguir insistiendo en este tema también de lo de las mujeres y el género en Marx. Yo he leído también algunas otras partes del tercer cuaderno. Bueno, primero que me llama la atención, ¿no? Que incluso hay cuantificaciones de la cantidad de prostitutas que hay en ese momento y tal, o sea, como que sí que le da tema, que sí insiste en este tema de que ¿no? El capitalismo también da forma a las relaciones de género, es decir, que es parte del mismo esquema. Pero luego hay una cosa que me ha llamado aún más la atención, no sé también, Carolina, como si lo has visto, porque eso que es en el tercer, manuscrito, que hay un momento donde él se empieza a meter con este tema del comunismo grosero. Y lo que dice, y lo mezcla con la cuestión de la manera en la que el comunismo grosero trata a las mujeres. Y la discusión además con la cuestión de la naturaleza. Os leo lo que dice, porque es un poco confuso por esto que decía también Perla, de que en realidad son notas, ¿no? Y que creo que cuando luego vas leyendo de repente salta a veces de temas, incluso algunas frases como en algún punto que no están del todo cerradas. Pero lo que viene a decir, dice, es que estoy en una edición además que no es numerada, o sea, que no da las páginas y tal, entonces, bueno, lo siento mucho que no os voy a decir, pero si buscáis comunismo grosero en el buscador, si tenéis un PDF, os va a llevar a esta zona. Dice, finalmente se expresa este movimiento de oponer a la propiedad privada, la propiedad general, en la forma animal que quiero poner al matrimonio. Y abre paréntesis que dice que por lo demás es una forma de la propiedad exclusiva. Y sigue, dice, la comunidad de las mujeres, en que la mujer se convierte en la propiedad comunal y común. Está criticando el comunismo grosero. Y se puede decirse que esta idea de la comunidad de mujeres es el secreto a voces de este comunismo todavía totalmente grosero e irreflexivo. Así como la mujer sale del matrimonio para entrar en la prostitución general, así también el mundo todo de la riqueza, es decir, de la esencia objetiva del hombre, sale de la relación del matrimonio exclusivo con el propietario privado para entrar en la relación de la prostitución universal con la comunidad. Este comunismo, al negar por completo la personalidad del hombre, es justamente la expresión lógica de la propiedad privada que se está negando. La envidia general y constituida en poder no es sino la forma escondida en que la codicia se establece y simplemente se satisface de otra manera. A ver, es que no quiero...
Entonces, el comunismo grosero no es más que el remate de esta codicia y de esta nivelación a partir del mínimo representado. Es que no os quiero leer todo porque hay cosas como que salta, pero lo interesante que dice, entonces, en la relación con la mujer, como presa y servidora de la lujuria comunitaria, se expresa la infinita degradación en la que el hombre existe por sí mismo, pues el secreto de esta relación tiene su expresión inequívoca, decisiva, manifiesta, revelada en la relación del hombre con la mujer y en la forma de concebir la inmediata y natural relación genérica. Vale, sé que al leerlo así en voz alta no está como muy claro pero lo que yo interpreto de lo que está diciendo es que si ¿no? En este comunismo genérico, que entiendo que es parte de sus discusiones, ¿no? En Francia cuando llega con el socialismo utópico, lo que están diciendo, claro, cuidado, porque una cosa que está sucediendo ahí es que este socialismo utópico de repente dice, bueno, también convierto a la mujer en igual que convertiría a la naturaleza en un algo, digamos, de propiedad de la comunidad, ¿no? Y que en el fondo estoy esencializando, digamos, al hombre por encima de la mujer y de la naturaleza. Y es lo que dice, no, el verdadero comunismo tiene que generar una relación igualitaria con la mujer como hombre genérico en general y con la naturaleza. Entonces, no sé si estoy sobreinterpretando, pero releyéndolo varias veces creo que va por ahí lo que él está tratando de decir, lo cual es muy fuerte porque sí es más radical de lo que estamos diciendo hacia ahora respecto a sus posiciones. O sea, no es solo de que tenga en cuenta que el género, ¿no? Y que según se va transformando la industria y la automatización, las mujeres van entrando al mundo de trabajo y esto desbarajusta las cosas y tal. No, sino que está diciendo que igual que tiene que haber una relación igualitaria, no, o sea, entender que la naturaleza puede haber una relación no alienada, bueno, la palabra, con la naturaleza la tiene que haber igual con la mujer. Es decir, no considerarla un objeto que expropiar o que incluso desde el punto de vista de la comunidad, ¿no? Que es lo que haría el comunismo grosero, que lo podemos hacer una especie también de protocrítica al comunismo soviético, ¿no? Que sería, digamos, una especie de comunismo grosero en el que en el fondo se sigue explotando la naturaleza porque no se ha terminado con la enajenación, ¿no? Bueno, esto quizás es un poco radical como interpretación, pero yo leyendo estas partes lo veo bastante claro que él está quizás un poco a trompicones, pero queriendo decir esto respecto a la relación hombre-mujer. Bueno, hay un par de temas ahí también que me han llamado la atención sobre el tema de la naturaleza, ¿no? También cuando discutimos sobre este tema, ¿no? También parecería que hay una parte de las discusiones que dicen, no, en realidad Marx digamos, empieza a prestar realmente atención a la naturaleza casi no al final, en los cuadernos teológicos y todo esto de aquí. Nosotros ya hemos visto que en el Capital esto está presente, digamos, como metáfora permanentemente, pero aquí hay una insistencia en este tema del cuerpo inorgánico, ¿no? Y de la naturaleza como un problema fundamental o sea, la enajenación respecto a la naturaleza también un problema como fundamental, ¿no? Y bueno, ya para concluir simplemente como la intervención o la provocación, que no sé si lo habéis visto, esto. Creo que estas cosas, que a mí por lo menos esta relectura me ha hecho reforzar esta idea de que digamos, la diversión altuseriana o de que tratar de buscar cosas interesantes en Marx sin entender las cuestiones filosóficas, dialécticas, su herencia hegeliana y todo esto, se pierde un montón, ¿no? Porque aquí precisamente lo que decía Perla también, que en la cuestión de la enajenación está su argumento fuerte de por qué no es simplemente otro socialista más de su época o no es un anarquista como con los que estaba discutiendo, ¿no? Sin entender esta crítica que está haciendo utilizando ¿no? las herramientas hegelianas, tampoco es imposible entender cuál es su postura, o sea, y que se vuelve banal decir que no, es que Marx tiene una posición distinta respecto al Estado y los anarquistas quieren destruir el Estado y tal, ¿no? O sea, como que creo que no va por ahí la distinción, sino que tiene que ver precisamente lo que aquí expresa mucho más claramente, que es la necesidad de acabar con la enajenación, digamos, ¿no? O sea, y tenerla en cuenta a la hora de entender cómo a partir de la enajenación es que se generan todas las categorías que naturalizamos en el capitalismo, ¿no? Que es también lo que decía Perla ahí. Nada, esto sería mi intervención. No sé si hay por ahí alguien en la... Yo quiero hablar. Adelante, si luego está Sí, Carolina y luego sí. Solo una precisión. Aquí en la
edición que yo tengo de Alianza Editorial en la página 66, eh, bueno, no es cierto, es en la página 62. Él dice que en las fábricas de Norteamérica hay 18,000 hombres para trabajar el algodón y 38,927 mujeres. Dice, le ha correspondido pues al sexo femenino un círculo más amplio de actividad lucrativa. También habla de cómo explotan a los niños, a las infancias, y también dice, los grandes talleres compran preferentemente el trabajo de mujeres y niños porque este cuesta menos que el de los hombres. O sea, él está considerando, no le pidamos que sea feminista, porque no se lo pedimos a Weber, no se lo pedimos a Durkheim, no se lo pedimos a otros pensadores. Y por supuesto que en el ámbito de la biología, la medicina y en los grandes pensadores como Rousseau, como el mismo Kant, como Aristóteles, como Platón, la misoginia es una constante, es como el hilo conductor que los enlaza. Pero a Marx se le critica y se le quiere exigir todo, y me parece que en la ideología alemana, no, y en este mismo texto encontré más cosas, pero no me voy a poner a leer todo. Pero en la ideología alemana y en otros planteamientos hay una lucha en el que se reconoce a las mujeres como esclavizadas, como consideradas inferiores, y yo pienso que eso no se ha tomado en cuenta. Incluso hay feministas que la critican, y pues es muy fácil criticar desde la perspectiva del siglo XXI algo que ocurría en el siglo XIX, y que se le critique, como muchas feministas españolas dicen, habría que escupir sobre la tumba de Aristóteles y a Rousseau. Rosa Cobo le hizo toda una crítica, pero me parece que a Marx se le critica todo el tiempo. Y yo creo que también hay que, de alguna manera, no estoy aquí para defender a Marx, creo que Marx no necesita ser Yo defendido, sí. pero hay que considerar, me parece que lo anotó Ruth en su ponencia, y bueno, tal vez no es el tema, pero hay que verlo como algo relevante. Gracias. Sigue Miguel Eduardo, por favor, Gracias, Ruth. a ti. Bueno, muchas gracias por los aportes que se han hecho en esta sesión, que festejo pues por el reinicio de nuestro seminario sobre la economía, de la crítica a la economía política, y realmente muy motivante iniciar por los manuscritos del 44, que como ya se ha notado tienen una gran importancia, y yo quisiera recalcar estos puntos. Primero, digamos que estos manuscritos eh, ya es el Marx que logra una comprensión plena de la sociedad burguesa en la medida que supera a Hegel, ¿sí? O sea, en la medida que se deja atrás la dialéctica hegeliana, y el método especulativo de Hegel, es posible que Marx logre esta comprensión de la sociedad burguesa. En un apartado que hay de crítica a Hegel, que no incluye la dicción que tiene Ruth de Grijalbo, dice Marx que Hegel tiene el mismo punto de vista que los economistas políticos modernos. Concibe el trabajo como la esencia probatoria del hombre. Solo ve el lado positivo del trabajo, no el negativo. El trabajo es el devenir para sí del hombre dentro de la enajenación, o como hombre enajenado. Por eso es tan importante la reflexión que hizo Ruth, y cómo puso el foco en la explicación sobre ese aporte que hace Marx de crítica a la sociedad burguesa, en tanto esa forma histórica que es el trabajo enajenado. Y dice Marx que
para terminar este apartado, el único trabajo que Hegel conoce y reconoce es el abstractamente espiritual, ¿sí? Entonces, primero ya Hegel queda atrás, ¿sí? O sea, los que siguen insistiendo en ese amor frustrado entre Marx y Hegel están totalmente desfasados de lo que es la relación entre Hegel y Marx, y es una ruptura que se inicia ya desde 1839 y que culmina con estos manuscritos y luego con la ideología alemana. En segundo lugar, en este manuscrito ya está expreso el reconocimiento al proletariado como una clase que tiene una tarea histórica y es la superación del trabajo enajenado, esto es la superación del capitalismo a través de la revolución social que conlleva al comunismo. He entendido el comunismo como la superación, en primer lugar, de la división del trabajo, que ya explicó bien Carolina, o sea, esa ruptura que produce la sociedad basada en la explotación entre los que piensan y los que practican, entre la concepción y la ejecución. De ahí la crítica rotunda que hace Marx a los sacerdotes, a los políticos y a los académicos, a los profesores, ¿sí? Particularmente tanto en la cuestión judía como en la ideología alemana. ¿Sí? Entonces, digamos, ese punto de la ruptura con Hegel, el reconocimiento del proletariado, el problema de la revolución social y tercero, el comunismo. ¿Sí? Bien, entonces, eh, hay un aspecto que es fundamental también y es que en los manuscritos la filosofía se subsume en la economía y la economía se subsume en la filosofía. Ese es un aspecto que hay que tener muy, muy presente, ¿sí? O sea, ya no es la filosofía o los filósofos acá y los economistas a un lado, sino que en Marx la filosofía y la economía se subsumen la una en la otra. ¿Mm? Bien, entonces el punto importante por resaltar es lo que significa para el obrero en el capitalismo la condición permanente del trabajador dentro del capitalismo es la lucha, ¿sí? O sea, que hiciéramos énfasis en ese problema de la lucha. ¿Sí? En la edición que maneja Ruth de Grijalbo, en la página 17, dice Marx: el obrero tiene que luchar no solo por sus medios de vida físicos, sino también por conseguir trabajo, es decir, por la posibilidad de obtener medios necesarios para poder desarrollar sus actividades. ¿Sí? Entonces, este fenómeno de la lucha del obrero en el capitalismo está plenamente vigente, ¿sí? O sea, el trabajador dentro del capitalismo no tiene otra opción de vida que la lucha. ¿Sí? Bien, luego viene ese problema también explicado en la página 18 sobre, en ese apartado de la letra beta, sobre la división del trabajo, que ya se explicó en detalle, de cómo la división del trabajo acrecienta al capital, fortalece al capital, ¿sí? Pero luego viene otro tercer problema
que es el de la miseria. Dice, en cualquiera de las tres opciones de la vida o de la dinámica del capitalismo, en el estado creciente de la sociedad se da la miseria progresiva del obrero. En el estado progresivo, miseria compleja. En el estado culminante, miseria estacionaria, que es todo ese problema de cómo el capitalismo no puede resolver la miseria a través de subsidios o a través de políticas sociales distributivas, etcétera, como se explica en el capítulo sexto inédito del Capital. Entonces, este aspecto es fundamental de la comprensión de Marx sobre el capitalismo. Y el otro aspecto que es realmente esclarecedor es página 23. La economía política del proletario, es decir, a quien vive sin capital ni renta del suelo, pura y simplemente del trabajo, y de un trabajo unilateral, abstracto, exclusivamente como trabajador. Y esto le permite establecer la tesis de que se le debe procurar, al igual que a cualquier caballo, lo necesario para poder trabajar. Y luego viene pues el punto que también Carolina trajo a colación. Y profundiza Marx. Para la economía política, el obrero solo existe en cuanto bestia de trabajo, como una cabeza de ganado reducida a las más estrictas necesidades físicas. Y todo esto quería traerlo a cuento para esta explicación que es fundamental para entender en qué consiste la lucha contra el capitalismo. En la página 33 dice, en el apartado ya sobre la ganancia del capital, acápite 1, el capital. Ojo con esto. El capital es, por tanto, el poder de gobernar el trabajo y sus productos. O sea, aquí aparece ya la mercancía. El capital es, por tanto, el poder de gobernar el trabajo y sus productos. El capitalista posee este poder no por sus cualidades personales o humanas, sino en cuanto que es propietario del capital. El poder de compra de su capital, a que nada puede resistirse, le confiere su poder. Entonces, este es el punto clave de la confrontación con la burguesía y es la disputa por el gobierno del proceso del trabajo y sus productos. ¿Sí? Entonces, quería resaltar este apartado de los manuscritos sobre el tema del poder en cuanto el capital implica una relación social y por tanto esta confrontación debe permitir resolver el problema que planteaba Ruth, ¿sí? Que era el problema del ser genérico, ¿sí? O sea, el problema del humanismo que está muy bien planteado en los manuscritos económicos filosóficos, y es el comunismo permite superar esa ruptura metabólica entre el ser humano, la naturaleza y la comunidad. Y eso es lo que permite precisamente avanzar hacia esa forma histórica que se tiene la tendencia a decir que Marx no planteó el problema del Estado, que Marx no tiene clara la propuesta del comunismo, cuando a lo largo y ancho de la obra de Marx está tanto el problema del poder, por eso es que Marx está reconocido
como uno de los fundadores del anarquismo. Hay un texto muy importante de Maximilien Rouel que se titula precisamente Marx anarquista, y en tal forma que hay dos ejes en el planteamiento comunista de Marx o del comunismo anarquista de Marx, que son el de la destrucción del, del Estado y la superación de la relación basada en el dinero, que también Ruth en su introducción mencionó ese apartado tan importante que es el dinero en los manuscritos del 44. Muchísimas gracias, Miguel Eduardo, como siempre. Acá hay unas cuestiones de que Lenin dice, bueno, no está Alberto, que fue el que lo comentó, lo del comunismo grosero, hay que llevarlo a la calle, es decir, en las luchas feministas deben salir en la lucha de la manifestación, praxis política, y luego dice que el modelo de Estado de Lenin no representó la abolición de la alienación, sino la institucionalización del comunismo grosero. Lo que Marx describió en 1841 como física de la libertad y en 1844 como recuperación de la esencia humana, terminó sepultado por una estructura que Lenin justificó bajo la premisa de la eficacia administrativa y el control centralizado. Comentarios sobre esta cita del componente que expuso el feminismo grosero. Y luego sigue Julio. Lenin no eliminó la propiedad privada, sino que la transformó en propiedad estatal, donde el burócrata sustituyó al burgués en el papel de mediador y expropiador de la actividad vital. Comentario. Bueno, la verdad es que a lo de si Marx era o no misógino, yo ya no le daría más. Lo que analizamos en el seminario son sus ideas, no sus prácticas que pudiera hacer o no en su vida, porque pues también era un hombre de su tiempo y la verdad ya no me voy a meter más en ese debate, pero no sé si quieres decir algo, Alberto, sobre eso del comunismo grosero y la cita de Lenin. ¿No la escuchaste? No la escuché, es que salí. Sí, es que hablaba, bueno, como de Lenin, de cómo después se institucionalizó eso ya cuando pues llegaron al poder, ¿no? Sí. En la Unión Soviética. Sí, yo creo que no, o sea, no, mientras yo leía esto del comunismo grosero me parecía que era un concepto, digamos, que se podía utilizar también justo como para criticar bueno, formas de comunismo que no eliminaban del todo la enajenación, ¿no? O incluso respecto a la propiedad privada. Y que, bueno, que probablemente en el debate, a mí lo que me llamó mucho la atención es que para ejemplificar eso usara la relación del hombre y la mujer. O sea, que él dice que el mayor ejemplo de este comunismo grosero es la idea de algunos poco comunistas de su entorno que pensaban que había que la mujer convertirla también en una especie de servicio público. Ah, sí. Pero que justo dice, ahí es donde se puede ejemplificar el error que hay en la comprensión de que simplemente se trata de devolver de propiedad privada a propiedad común. Y ya está, ¿no? Exacto. Y de hecho, Marx iba a decir que la primera relación enajenada, la más importante, es hombre-mujer. En ese texto del suicidio, o sea, como el epílogo, o no me acuerdo si el texto introductorio justamente habla de eso. Y la forma de mostrarlo es el tema de la prostitución. Entonces, él ahí en ese texto es muy relevante para entender cuál era la postura, la posición crítica de Marx respecto a la relación hombre-mujer y el papel de la mujer en la sociedad burguesa. Este concepto, ¿no?, de enajenación de género creo que tiene su intríngulis y que quizás se pueda... Además, porque, o sea, por eso yo también lo del debate de si misógino, ¿no?, etcétera. O sea, en el texto no solo no aparece misógino, sino que ve en el considerar tanto el dominio sobre la naturaleza como el dominio sobre la mujer un problema. Un problema, y están las cartas también a Rush, por ejemplo. Hay unas cartas en las que ahí habla de esa problemática. O sea, sí es una problemática que está en el centro no solo del pensamiento de Marx, sino en el pensamiento socialista.
O sea, después de quienes le secundaron, pues ahí están las mismas mujeres como Kollontai, Clara Zetkin, la propia Rosa Luxemburgo, pero también hombres, o sea, como Babeuf, o no sé cómo se pronuncia, el propio Engels, o sea, ahora ya de manera más actual las que citó Clara Angela Davis, o sea, sí hay una tradición dentro del pensamiento crítico y dentro del marxismo donde la preocupación del papel que tiene la mujer en la sociedad burguesa capitalista es central, porque el propio Marx así lo plantea, ¿no? De que la primera evidencia de estas relaciones sociales enajenadas es la relación hombre-mujer. Entonces, bueno, ya si él en su vida privada era esto o aquello, la verdad es que eso no es interés de este seminario, no estamos haciendo una evaluación de la persona, sino de su producción científica, de las ideas que nos legó para un fin no solo de teorizar, sino de buscar respuestas para trascender como este estado de cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. No, solamente decir que la misoginia está en el capitalismo, no en Marx, ¿sí? Y ese bellísimo libro que mencionó Perla, Amor Capital, ahí muestra claramente la delicadeza, la sutileza, lo amoroso que era Marx con su mujer y con sus hijas, ¿no? O sea que ahí es muy, muy importante en esa pieza de Anne Gabriel mostrar el, el amor en Marx, ¿sí? Cómo Marx se relacionaba con su mujer y sus hijas, que tenía devaneos de infidelidad, pues, y no se contenía ni con sus primas, ni con la Helmut, etcétera, ¿sí? Pero eso, Bueno, ese es pues un... no decir que el que esté libre de pecado que tire la primera. Exacto. Y ustedes recordarán esa escena erótica con que se inicia esa película de hace unos 8 años sobre Marx, ¿sí? En que Jenny está sobre Marx, no Marx está sobre Jenny. Y luego aparecen los caballos de los terratenientes expulsando a los leñadores del bosque, ¿sí? Eh, esa película es hermosa, ¿sí? Y lo otro que quería mencionar sobre la cita que trajo Ruth sobre Lenin, ¿sí? O sea, si alguien quiere saber cuál era el perfil de Lenin, ¿sí? Léanse un libro que se titula, o no se lean el libro, léanse el capítulo 2 del archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, ¿sí? Eh, que se llama La alcantarilla de nuestra historia, ¿sí? Para mostrar cuál fue Lenin en esa etapa del mito de la Revolución Rusa entre el año 17 y el año 20 y la forma como la policía política de los Romanov se recicló o se restauró en la policía política de los soviets que fue la checa, ¿no? Léanse de manera, eh, o sea, porque me acuerdo que en mi juventud uno no podía leer a Solzhenitsyn porque en esa época se decía que Solzhenitsyn era un agente de la CIA, ¿sí? Y que el archipiélago Gulag, que es un documento histórico sustentado y fundamentado, era una invención, ¿sí? Entonces, eso que se dice de Lenin y del comunismo soviético y luego toda esa tragedia de lo que fue el estalinismo, esa es la gran dificultad que tiene el comunismo para hacer comunismo, porque a nombre del comunismo, en comillas comunismo, en Lenin y Stalin se desdibujó totalmente la obra de Marx. Pues muchas gracias. Si ya no hay más comentarios, podemos ya como cerrar. Y la próxima sesión, que va a ser en 8 días, porque tuvimos que recorrer por temas de que teníamos reuniones
Vamos a tenerla en 8 días. Y ahí sí va a estar ya el profe Josafat haciendo una recopilación de lo que vimos el semestre pasado para ya entrarle de lleno pues a los siguientes capítulos del proceso de circulación. Entonces, pues ya sin más, les agradecemos a todas y todos su presencia. Por ahí hubo colegas que se tuvieron que salir, pero bueno, pues entendemos que también tienen sus actividades, pero la sesión se va a quedar grabada y se las compartimos también para que la tengan. ¿Quieres decir algo, Caro? Gracias, abrazos. Gracias por su constancia a todas las personas que siguen desde hace un año y a las personas que se acaban de sumar. Bienvenidas y bienvenidos.